Bueno, Gloria, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto Tengo estar que acá. decirte que la verdad es un inmenso placer tenerte aquí y también para la barra de amigos que me han enviado todos tus materiales desde que comenzó aquella explosión de Gloria Álvarez hace casi un año. Sí, fue el 19 de septiembre del año pasado que yo di el discurso y se empezó a viralizar en octubre del año pasado. Así es. Sí. ¿Y por qué se viralizó? Pues la ¿Por verdad. qué crees? Pues de lo que la gente me ha dicho, siempre me expresan, pudiste concretar y sintetizar un sentimiento que yo tenía y que no sabía cómo sacarlo, dijiste cosas que son muy clave, amarraste historia con realidad, entonces creo que muchas personas tendrán cada quien su razón de por qué lo compartió, pero ese es el sentir que me ha llegado a mí. Estas son las imágenes, este es el momento, Sí. hace prácticamente un año en que Gloria Álvarez con un speech de 11 minutos. Sí. A ver, ¿podemos escuchar una Personas partecita? que hemos platicado y compartiendo lo que hemos compartido, a lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones poco a poco, a reescribir constituciones para poderlas acomodar a los antojos de los diferentes líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica. El populismo, sin embargo, no ha llegado ahí por pura casualidad. Y también es parte nuestra, no solo denunciar las atrocidades que el populismo comete contra nuestras instituciones, sino también reconocer el pésimo trabajo de los sistemas gubernamentales que precedieron y que llevaron a la absoluta crisis a las personas y a las poblaciones que en desesperación recurrieron a estos líderes, a veces por vías democráticas y que por lo mismo justifican su permanencia en el poder. Ahí está. Por eso ¿Qué mismo, parte, creo que esa la parte batalla más fantástica, porque me ayuda a hacerte una de las primeras preguntas. Porque como la radiografía del populismo y del líder populista está clarísimo. Creo que ha sido pedagógica, con una fuerza comunicativa, además de una belleza personal. Todo me parece que ha contribuido a que te conviertas en una especie de estrella comunicativa. Pero ¿por qué el populismo? ¿Por qué se afincó tanto el populismo? ¿Por qué apareció, dominó y se enseñoreó? En América Latina, por ejemplo. Bueno, yo creo que el gran responsable de eso fue la gran mentira que nos dijeron a todos los latinoamericanos en los años 90, cuando la mayoría de nosotros entramos a procesos democráticos nuevos en la región, saliendo de dictaduras militares, y producto del consenso de Washington, a todos nos mintieron y nos dijeron que aquí iba a haber libre mercado y que aquí iba a haber capitalismo y que nos íbamos a liberar de una economía que el gobierno y el Estado habían controlado a través de una sustitución de importaciones y medidas proteccionistas. A todos nos vendieron la idea de que los 90 iba a ser la década donde se iba a institucionalizar la república, la democracia, que íbamos a tener libertad de mercado, y no fue así, aunque ese fue el sabor de boca que nos quedó. La mayoría de estos gobernantes gobernaron para sí mismos y para una nueva oligarquía a la cual le entregaron a sus amigos, compañeros del partido, las diferentes industrias, telefonías, ferrovías, aerolíneas, telecomunicaciones, de todo, pero en manos otra vez de oligopolios y monopolios. Pero el relato que quedó fue que eso había sido culpa del libre mercado. Entonces el desabor que le quedó a la mayoría de latinoamericanos lo hicieron voltear a ver a líderes que empezaron a hablar del socialismo del siglo XXI, y ahí es donde estamos ahora. Bueno, justamente en una de las gráficas vos mostrás, y también lo escribo en Populismo Nunca Más, que el populismo es preideológico. Es decir, puede después tomar el antifaz o la máscara de la derecha o de la izquierda, de los militares o de los civiles. Es un mecanismo de apropiación. Está claro, aquí en la Argentina hay un debate sobre el actual proceso político, que no sabemos si está terminando, y los 90 con el neoliberalismo de Carlos Menem. Fue una de las mentiras, porque Sí. aquello fue populismo de derecha en realidad, ¿no? Sí. O populismo enmascarado en supuestas políticas de mercado, pero terminó siendo un populismo. Exactamente. Y ese disfraz que nos pusieron trajo una confusión a los latinoamericanos que hasta hoy no paran de comprender. Y entonces seguimos escuchando gente que dice que fue el libre mercado el culpable de todo esto, cuando libre mercado nunca ha habido en la región. Sabes que acá la palabra libertad o la defensa de la libertad es políticamente incorrecta. Sí.
Sí. Para una gran parte de la población, sí. ¿Por qué? Bueno, también ha sido parte del adoctrinamiento que nos han dado el pensar y que viene también a mermar en el autoestima del latinoamericano, porque todo este proyecto al final psicológicamente nos ha dejado con generaciones zombificadas que se sienten incapaces de salvar su propia vida. El cuento y el relato es: yo, como latinoamericano, soy pobre, soy tonto, soy miserable, yo no puedo salir adelante por mí mismo, yo necesito un Mesías, un Salvador que me maneje las cuentas, que me diga con quién puedo comerciar y que básicamente administre todos los aspectos de mi vida. Por ende, el discurso populista es la madre del pueblo, el padre del pueblo, y siempre ver al gobierno como el papá o la mamá que nos vienen a administrar la vida. Psicológicamente eso es un daño terrible, porque están las generaciones pensando: yo vine a este mundo a sufrir, a pasarla mal, y que lo que necesito es extender la mano y que el gobierno entonces me otorgue. Gloria, ¿cómo te vino lo libertario en el ADN, en la formación que recibiste de tus padres, en la educación que recibiste, no sé, en la escuela? En todas esas cosas. Mi familia viene de un pasado de represión cubana. Mis abuelos y mi papá son cubanos, y por el lado de mi mamá, mi abuelo salió de Hungría, también por la Unión Soviética. Entonces yo desde pequeña fui puesta en contexto de lo que era el comunismo, las tarjetas de racionamiento, la escasez, que esto venía desde Rusia, y obviamente yo crecí sabiendo que era injusto que hubiera un dictador o un militar o cualquier tipo de régimen que tratara de suprimir la voluntad individual a la que todos tenemos derecho. Pero aún así yo creía que el gobierno debía encargarse de ciertos aspectos de la vida de las personas. Es decir, no por el relato de mi familia yo decía: bueno, entonces no tenemos que meter al gobierno en nada. Estudié en la Universidad Francisco Marroquín por pura elección, porque yo quería estudiar Relaciones Internacionales. No sabía que era una universidad libertaria, no tenía idea que era una universidad casi única, no digamos en el continente latino, sino a nivel mundial, y ahí obviamente se me expuso ante la economía austriaca versus la economía keynesiana, digamos, que es la que le ha dado forma a la CEPAL, a Raúl Prebisch y a lo que siempre hemos tenido en la región. Aún así, cuando me gradúo, sigo pensando: muy bonito el discurso liberal, muy bonito lo del libre mercado, pero para un país como Guatemala no se aplica. Ya había empezado en radio, era mi trabajo de medio tiempo mientras estudiaba, y luego estuve fuera 2 años, donde realmente me confronté a una educación más de izquierda en la Universidad de Lovaina, en una maestría de desarrollo, y me terminé por convencer de que la única forma de sacar a la gente de la pobreza es que las personas aprendan a pararse en sus propios pies, y que realmente el papel del Estado es de garantizar justicia para que las personas dentro de su autonomía puedan trabajar, puedan ejercer su libertad, pero no para transferir riqueza, sino para que cada uno cree la suya y se les proteja de que venga alguien a tratarlo de saquear. Con eso yo vuelvo a Guatemala y sigo haciendo radio, pero esta vez es una radio más consciente, más política, más analítica, y obviamente despierto el mismo odio que ahora ha despertado en todo el continente, de personas que piensan que el populismo es la vía y que a través del gobierno se han enriquecido. Entonces yo era como esa loca que en la radio está hablando de libertad y de empoderamiento y de que usemos la tecnología para educarnos. Y así llegó un movimiento cívico, y con ese movimiento cívico empezamos un trabajo investigativo profundo de decir: bueno, ya no solo se trata de izquierda y derecha, se trata de que estamos perdiendo las instituciones ante todo tipo de gobiernos. ¿Y cuál es el enemigo de la República, de las instituciones? El populismo. La frase de Mariano Grondona fue utilizada por un diario digital que también es aliado al movimiento cívico donde yo trabajo, es República GT, y 6 meses antes de que yo llegara a Zaragoza, por toda Guatemala sacamos una campaña que decía: el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica, del diario República GT. Con lo cual, cuando yo llego a Zaragoza, estamos 3 días con un parlamento donde hay delegados de todos los países. A diferencia de mí, la mayoría de la gente ahí ya era funcionaria pública, diputados, concejales. Y habla el venezolano, habla el cubano, denunciando los derechos humanos, la falta de ellos en sus países, y la cátedra de Florentino Portero enfocada en el populismo.
Eso, más toda la historia que te acabo de contar, son los que forman esos 11 minutos donde la propuesta es a desmantelar el populismo a través de la tecnología. Y qué profecía autocumplida la tuya, porque en uno de esos párrafos dijiste: vengo a decir que tenemos que desmantelar el populismo de la mano de las nuevas tecnologías. Y vos sabés que me pasó en la Fundación Libertad hace un par de años, que estaba con chicos jóvenes allá en Rosario, y me pasó lo mismo, porque están muchos de los que están acá. Había marchas en la Argentina convocadas a través de las redes sociales, y se me ocurría, estamos los jóvenes hoy, más jóvenes, pues son bastante más jóvenes que yo, y hay muchos más que nos están mirando ahora, incluso que sabían que te iba a entrevistar, y me dijo: por fin, no teníamos referentes, me decían. Los que amamos la libertad y queremos defenderla, decile por favor que en la Argentina somos muchos los que la seguimos atentamente. Pero decía, estas generaciones, las más jóvenes, son nativos digitales que tienen instrumentos que por naturaleza la libertad les va a permitir abrirse paso. La regla de la red de redes, es la libertad. Entonces, ¿cómo con semejante instrumentación a mano no se va a lograr que la libertad recobre un valor trascendente frente a estas formas políticas de encapsular la libertad, de manipularla, de manejarla, ¿no? Así que lo planteaste en Zaragoza y tu speech se viralizó. Sí. Por lo tanto, las redes, las nuevas tecnologías te llevaron en andas. ¿Eso sentís? ¿Qué sentís a un año de aquello? No, es increíble, porque aparte, cuando yo estoy ahí hablando, yo no sabía que estaban grabando en video ese discurso, y yo le estaba hablando a los ahí presentes. O sea, yo era como: pongamos esto en la declaración, por favor, que vamos a era firmar. Un reducto de... Entonces, imagínate mi sorpresa cuando pasan 2 meses. Yo todavía regresé a Guatemala y mi jefe me dijo: bueno, ¿y qué tal el Congreso? Yo: bien, bueno, ese tipo de cosas, donde vas, todo el mundo se da de palmaditas, vamos a cambiar el mundo, luego nada pasa. Y a los 2 meses entonces suben el video en YouTube y aquello se dispara, y subieron el de todos. O sea, ahí hay varios discursos de El Salvador, de Venezuela, de Cuba. O sea, los chances de que ese tipo de cosas pasen, yo siempre me recuerdo de Steve Jobs, que decía: you have to connect the dots, conectar los puntos de todo lo que te va pasando en la vida, porque en cualquiera de esos algo estalla, ¿no? Ya has tenido bastantes incursiones en la Argentina. Sí, he venido, esta es la 4ª vez que estoy acá. ¿Qué pensás de nosotros? Pues primero, son un pueblo que quiero mucho. Me encanta la idiosincrasia. Esa es la parte populista, esa es la parte demagógica que te vamos a aceptar. No, pero bueno, porque yo creo que uno como individuo también, dentro de todo este periplo, es inevitable ir haciendo relaciones humanas y amistades, y la verdad que Argentina siempre me ha recibido con la gente que me ha traído de la Fundación Libertad y Progreso, también de la Sociedad Rural de Argentina, ahora que estoy aquí con Cristina, con Raquel, con toda la gente que lo ha hecho posible. Entonces, por un lado, me encanta. Y aparte, creo que es un país, sobre todo se ve en Buenos Aires, que fue diseñado con la grandeza mental de gente de la talla de Alberdi, y uno lo ve. Esta ciudad fue para ser grandiosa. Esta ciudad fue para ser la cuna de intelectuales, de artistas, de científicos, de buscadores de la verdad, de luchadores, de filósofos. Y hoy ves que están los edificios, pero como bien lo decía un filósofo que ahorita no recuerdo, el mundo en el que el humano transcurre su vida no solo es el mundo físico, no solo es el mundo tangible, sino también es el mundo de las conversaciones, y ese es un mundo que cada quien pues descubre y se va inventando. Entonces, estar en Buenos Aires es ver ese mundo físico de grandiosidad, pero en el mundo de la conversación ya hay otra cosa, ¿no? Bueno, mencionaste a Alberdi. Los integrantes de la generación del 80, lo que llamamos aquí la generación del 80, que pertenecieron a la generación del 37, en rigor de verdad, en el siglo antepasado, uno de ellos fue nuestro maestro de maestros, don Domingo Faustino Sarmiento, que gracias a él tuvimos la ley de educación pública, o a instancias de él. Un hombre que, bueno, lo recordamos el 11 de septiembre, de que somos chiquititos. Este último 11 de septiembre no hubo ningún recordatorio oficial prácticamente. A Sarmiento se lo ha puesto casi como el
tatarabuelo cipayo y antipatria de la República Argentina, Claro. porque, digamos, en la misión histórica de aquel momento escribió o puso a través de su obra cúlmine, que fue el Facundo, planteó aquello de civilización o barbarie, la búsqueda de la educación a fuerza, con pasión, a fuerza de lo que fuere, persiguiendo al gaucho, persiguiendo al hombre nativo de aquí. Bueno, hoy es puesto en el banquillo de los acusados, con el diario del lunes, como planteamos aquí, y no se lo ha recordado. Por lo tanto, en Argentina de hoy no solo tenemos el déficit de tener edificios magníficos y un contenido diferente, sino también algunos están intentando reescribir la historia, ¿no? Contarnos una historia diferente, o al menos imponerse a través del relato histórico, de que solo los líderes populistas hicieron grande este país. Sí, es algo que está pasando en toda América Latina. Es lo mismo que pasó con José Martí en Cuba, una figura completamente olvidada porque ya cualquier defensor de la libertad lo que es un traidor a la patria, pro-yanqui, que lo que quería era hacer copy-paste de modelos diferentes. Y entendamos que, a ver, los yanquis no son los creadores de todo esto. Simplemente fue Estados Unidos el primer país del mundo que reconoció que todo individuo tiene derecho a vida, libertad y el perseguir su propia felicidad. Hubiera podido ser Taiwán, hubiera podido ser la India, hubiera podido ser donde fuera, que fue el primer país que hizo eso. Entonces, pero está en la naturaleza humana intrínsecamente, y eso va más allá de nuestra nacionalidad. Es genética que el humano busca su libertad, al igual que el humano busca someter a otros y esclavizarlos. Entonces, cuando no pueden ir por esa vía y desprestigiar a esa gente, luego la tuercen, que fue el caso de Simón Bolívar en Venezuela. Eso te iba a decir. O sea, si no te los tuercen. Sí, la utilización de Simón Bolívar en Venezuela, que condenaba el caudillismo, que condenaba al déspota, que condenaba al autoritario, no tiene parangón. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con Gloria Álvarez. Un cafecito, Gloria. Sí, qué rico. Te va a venir muy bien, ¿no? Muchas gracias, sí. Bueno, quería consultarte. Acá el kirchnerismo ha planteado la batalla cultural, que había que dar la batalla cultural, ¿no? Y en algunos aspectos, cuando observamos algunas prácticas políticas como las que enumeraba, creo que la batalla cultural la han dado y la han ganado, pero para peor, ¿no? A muchos jóvenes que te pueden estar viendo ahora, ¿qué les recomendás en términos de dar una contrabatalla cultural? ¿Cómo hacer para que el populismo no se transforme en ese virus endémico sobre el cual uno parezca que nada puede hacer? Yo creo que para dar la batalla cultural tenemos que hacer uso de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Está claro que esto es una guerra y las mejores trincheras que tiene cualquier joven son su perfil de Facebook, su cuenta de Twitter, su cuenta de Instagram, su canal en YouTube, sus grupos de amistades en WhatsApp, sus correos electrónicos. Es decir, cualquier joven, todo lo que transmita en materia informativa, de comunicación, de compartir, es capaz de ser un justiciero en potencia y es capaz de ser un periodista en potencia. Hoy por hoy, esta generación tiene el poder más grande que hay, que es la información. La información realmente es el mejor poder, es la mejor herramienta, y nunca antes en la historia de la humanidad había habido una generación que en la palma de su mano pudiera tener acceso a todo el conocimiento que la humanidad ha recopilado desde que tenemos noción de nuestra existencia. Entonces, si grandes filósofos griegos con una tecnología súper precaria fueron capaces de delimitar el sentido común que llevó a cabo la civilización occidental, ¿cómo nosotros hoy vamos a tener alguna excusa de no poder hacer exactamente lo mismo, ¿no? Viste, la acusación más clásica contra aquel que levanta la bandera de la libertad es que olvida la solidaridad o la igualdad. Eso ha sido la trampa dialéctica permanente en la Argentina. Bueno, también es cierto, y lo planteabas al principio, fue Mario Vargas Llosa el que alguna vez escribió que algunos liberales, yo diría, algunos liberales que vieron solo la libertad como el economicismo o solo la estrategia de mercado, le hicieron más daño a la causa de la libertad a veces que los propios marxistas. Palabra de Vargas Llosa. En la Argentina tuvimos muchos disfraces de falsos liberales y de algunos populistas que se arroparon de supuestos liberales y terminaron arruinando las grandes chances.
Pero también es cierto que la Argentina hoy encuentra, por ejemplo, 30% de su población en la pobreza. ¿Cómo haces para decirle a un hombre o una mujer que nada tienen que su libertad vale? Pienso también en los pobres de los alrededores de Caracas, ¿no? En el pobre que lleva 3 generaciones de pobreza y 3 generaciones de asistencialismo del Estado. ¿Cómo lo convences que la libertad sirve para la dignidad del trabajo, de ganarse el pan, si tenés frente a vos a casi alguien resignado? Para alguien que realmente está en situación de pobreza, una persona que es consciente de que no tiene los servicios básicos, de que el sueldo no le alcanza, que está luchando en la vida, son liberales por intuición, porque en las decisiones que van tomando día a día van luchando por mejorar sus condiciones. La señora que, por ejemplo, en Guatemala se despierta a las 4 de la mañana para agarrar una resma de tomates e ir al mercado, yo a esa señora decirle, a ver, usted está consciente de que usted hace estas cosas para que su hija tenga el chance de ir a la escuela que usted no tuvo, no me es muy difícil de convencerlo. La gente que realmente está en situación de pobreza y que lucha por salir de ella son libertarios por intuición, porque en sus decisiones diarias lo hacen. El problema que tenemos en este continente es con esos lores de la pobreza, esa gente que lucra del relato de vamos a sacar a los pobres de pobres. Ahí te incluís ONGeros que vienen de Suecia, de Finlandia, de Francia, a financiar conflictos internos como pasa en toda Centroamérica, pero eso sí, vienen aquí a vivir en las mejores zonas, cerca de las embajadas, cobrando unos sueldos que son mucho más del sueldo promedio que tienen los connacionales. Tenés políticos, tenés medios de comunicación. Entonces, el problema real que tenemos en este continente es con la gente que da la batalla cultural, que lucra de la pobreza, que no le interesa que la pobreza se acabe y que le lava el cerebro al resto de la población sobre las maneras en que la pobreza se va a acabar. Tenemos que tener claro que ningún gobierno no ha sacado a nadie de pobre. Hoy por hoy, de 7.000 millones de seres humanos que somos, 6.000 millones ya no viven con menos de $1 al día. 1.000 sí, pero durante toda la historia de la humanidad, la pobreza era la condición básica de la mayoría de la gente. Y esos 6.000 millones que hoy no viven en pobreza no es porque un gobierno decretó un control de precios, un control de cambio, no es porque un gobierno haya prohibido la economía o la producción de algo. Eso es a pesar de las desgracias que hemos tenido en los gobiernos de este mundo. Es por el ingenio humano. Comparto con vos que la República es un antídoto contra el populismo. ¿Se puede construir república sin ejemplaridad? Si decimos que el populismo esconde las formas más atávicas de la corrupción, muchas veces a los populismos se le antepuso un supuesto republicanismo, sí, que terminó siendo una máscara en donde ciertas corporaciones, intereses económicos, se llenaron la boca de república y terminaron beneficiando a élites. ¿Cómo lograr que el republicanismo sea popular? Ahí estoy pasando, es el último capítulo del libro. Sí. ¿Cómo lograr un republicanismo popular, hacer popular la república? La única forma en que vamos a lograr hacer popular la república es dando a conocer sus mejores beneficios. Entonces, lo que te garantiza la república son tus derechos individuales, que son 3: vida, propiedad y libertad. Con lo cual, lo que la república puede hacer para volverse popular es empezar a castigar al que atenta contra la vida, o sea, a los asesinos o violadores, al que atenta contra la propiedad privada de otro, es decir, a los monopolios, oligopolios, ladrones, estafadores, violadores de contratos, y al que atenta contra las libertades, es decir, empezar a castigar a todo aquel que es intolerante contra otras visiones de ver el mundo o que corta la libertad de expresión de alguien. ¿Cómo? Con empezar a tener justicia desde ya, juicios, castigos, cárceles en orden. Cuando la gente empiece a ver que hay una acción negativa, castigada, con una reacción positiva, van a empezar a ver los beneficios de la república, porque el ser humano no es ningún inútil. El ser humano puede salir adelante siempre y cuando haya certeza de castigo ante quien quiera venir a violentar sus derechos. Gloria, algo que compete mucho a Centroamérica, a Sudamérica y a la República Argentina, cada vez con mayor voltaje. ¿Es el narcotráfico una forma, una evolución de un populismo mucho más peligroso?
Absolutamente. Recordemos que Pablo Escobar, de hecho, empieza a volverse mucho más violento y empieza a tergiversar toda la historia política colombiana en el momento en que decide meterse en política y empieza a comprar voluntades desde ahí. Desde allá para acá hemos visto cómo ahora los partidos políticos o los jefes populistas van con un empresario y le piden plata, y si el empresario les dice que no, se dan la media vuelta y no les importa, se van con el cártel que les da 10 veces más ese dinero, porque aparte les conviene a ellos para blanquearlo y al otro para poder dar y regalar todo lo que sea posible y manipular así que las personas voten por ellos. Entonces, el narcotráfico viene a ser la respuesta lógica a un sistema clientelar que quiere utilizar la política para beneficiarse a sí mismo. Por eso yo soy de las pocas en este continente que cree que la única manera de cortar esta hemorragia es legalizando la producción y el consumo de las drogas. Claro, cuando la gente habla de legalización de drogas, eso no significa que a los niños en el kinder se les van a dar inyecciones de heroína. No. Va a haber regulación, va a haber prohibición y tiene que haber también una campaña educativa que informe a los niños. Pero lo difícil es lo siguiente: no se pueden legalizar las drogas si no tenemos un sistema jurídico y de justicia que sea capaz de castigar y encarcelar a los que han cometido delitos que sí son de verdad, asesinatos, bombazos y todo lo que los carteles de los narcos sí hacen, ¿no? Por último, seguiría hablando muchísimo más, pero tengo los otros invitados y tenemos que tocar temas de nuestra coyuntura que tienen mucho que ver con lo que estamos planteando en términos generales. Pero ¿sabes qué populista me está asustando cuando lo veo y digo, este es de un manual populista y es una forma de demostrar que el populismo no es de derecha ni de izquierda, o que derechas e izquierdas son, en todo caso, máscaras que puede tomar un líder populista? Donald Trump. Me asusta terriblemente el discurso populista, xenófobo y demagógico para buena parte del norteamericano, del medio, del centro, del ultramillonario Donald Trump. Recién estuve en Miami, también en medios de comunicación de la comunidad hispanohablante, y tienen la misma preocupación que tú. Muchos hablan, obviamente, de que el gringo WASP, el white anglo-saxon tradicional, republicano, cristiano, lo habían dejado en el olvido. No había nadie que les hablara de la xenofobia que a ellos tanto les gusta, de ese volver a levantar ese espíritu norteamericano que, a ver, seamos honestos, Norteamérica fue un país que se basó en la inmigración. Pero claro, como era inmigración de polacos, escoceses, irlandeses, todos rubios, ojos azules, nadie decía nada. Ahora resulta que como la inmigración es de gente que genéticamente no nos parece tan atractiva, entonces vamos a pararla, ¿no? Pues no. O sea, obviamente el discurso de Trump está tratando de ir hacia unos votantes que otros habían dejado olvidados. Una estrategia de marketing también bastante perversa, pero inteligente, porque lo que el tipo ha hecho es decir un par de barrabasadas racistas que ahora, cuando hay un debate republicano, todo se torna a él. A otros candidatos le preguntan sobre Donald Trump, no sobre lo de la nación. Entonces yo creo que el tipo lo hizo como una estrategia marketinera para poner las cámaras a su foco, ¿no? Gloria, un placer. ¿Ya te sentís un poquito argentina? Sí, no? Me siento un poquito de Latinoamérica en cada lugar, y eso me gusta mucho porque creo que las fronteras y las divisiones nos las han metido los gobiernos en la cabeza, y nosotros como población latinoamericana cada vez estamos despertando más de lo similares que somos. Un placer tenerte aquí esta noche. Muchas gracias, y espero Pablo, que sea la primera de tantas. Gracias, Cada gracias vez a que ti. vengas te invitaremos. Muchísimas gracias, y saludos a don Mariano, que su frase, el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica, es tan verdad hoy como siempre. Te está observando con mucha atención. Hacemos pausa y ya seguimos. Gracias.